A ver, primero vamos a partir, bueno, vamos a agrandar un poquito ahí para que puedan ir leyendo. Tenemos que representar la siguiente situación, que son los diagramas de Venn, en donde dice que en la sala de primero medio de 24 estudiantes, hay 4 que practican solo atletismo, 2 fútbol, 2 ciclismo, 6 fútbol y atletismo, 4 ciclismo y atletismo, y 2 los 3 deportes. Y nos preguntan, ahí nos preguntan, por ejemplo, cuántos practican solo fútbol y ciclismo, y tenemos que completar nuestro diagrama de Venn. ¿Ok? Entonces, vamos a partir primero dándole nombres a cada uno, ¿cierto?, de estos conjuntos y vamos a ir completando la información, ¿cierto?, que se nos entregan. Acá la información de repente no tenemos que colocarla en el mismo orden que se nos da, sino que nosotros tenemos que ir buscando tal vez cuál es más importante que otra para así no equivocarnos y que en total, ¿cierto?, sumen los 24 estudiantes. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, darle valores a los monitos. Tenemos, por un lado, atletismo, tenemos fútbol y tenemos ciclismo. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, los 3 conjuntos a los cuales nosotros nos vamos a abocar. ¿Ya? Y lo primero, bueno, que siempre lo que se va a destacar siempre son quienes realizan ambos o los 3 deportes, ¿ya? Porque en realidad ese es un número que sí o sí nosotros lo tenemos que consignar al centro, ¿ya? Y no va a haber otra forma de consignarlo en otro lugar, ¿cierto? Porque son los valores que están ahí. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Aquellos que digan que son exclusivamente de un deporte y que no hacen otro. Ya, por ejemplo, acá dice que 4 estudiantes, ¿cierto?, practican solo atletismo. Por lo tanto, son estudiantes que no van a practicar ningún otro deporte más. Entonces, esos 4 que están en atletismo deben sí o sí en este sector. No puede ir acá ni tampoco puede ir acá, ¿cierto? Porque eso lleva a una intersección con otro deporte. ¿Ya? Entonces, esos dos valores por lo menos son los que yo puedo tener sí o sí ordenados en ese sentido. Ahora, eh, voy a continuar con los duales, ¿ya? Porque acá dice que hay 6 que practican fútbol y atletismo, ¿ya? Significa entre fútbol y atletismo van a estar acá, ¿cierto? Porque esa es la intersección. Lo bueno es que yo ya sé que 3, o sea que 2 practican los 3 deportes. Entonces, efectivamente, como ustedes dicen, tengo que colocar acá solamente 4, ¿ya? Porque la idea es que en conjunto, ¿cierto? En conjunto los dos sumen 6. Practican fútbol y atletismo. Como yo ya tengo 4 sería la diferencia que necesito para poder obtener esos 6. Y lo mismo voy a hacer a continuación, con los que dice que 4 practican ciclismo y además practican atletismo. 4 ciclismo y atletismo, entonces me voy acá a ciclismo y atletismo y acá tendría los dos, ¿cierto? Si se fijan, acá tengo ciclismo y atletismo. Todo eso va a ser mi intersección. Entonces ahí yo voy a colocar solamente 2 para completar los 4 que me está solicitando en el enunciado. Ahora, la pregunta acá nos dice cuántos practican fútbol y ciclismo, o sea, nos están preguntando básicamente cuánto va a sumar eso más esto. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos están preguntando y lo que nosotros tenemos que responder. Ahora, no nos dicen directamente si estos 2 de fútbol y estos 2 de ciclismo son solos, ¿cierto? En ninguna parte lo dice, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer yo es tratar de probar si efectivamente puedo colocar y considerarlos como solo fútbol o solo atletismo, en el caso de que yo al sumar todo no me pase de 24, ¿ya? Porque si bien es cierto, dice que 4 solo practican atletismo, en ninguna parte después dice que los 2 que vienen solo practican fútbol y los 2 que vienen después solo practican ciclismo. ¿Ya? No lo dice directamente. ¿Ya? Entonces, como no lo dice directamente, yo voy a probar. ¿Ya? Y voy a colocar ahí, ¿cierto? Que en fútbol van a haber solamente 2 y en ciclismo van a haber solamente 2, solo como prueba, ¿ya? Para ver si es que me sirve o no me sirve.
y voy a sumar todo para ver cuál es el valor que debería ir ahí. ¿Ya? Si todo me suma menos de 24, saco la diferencia y encuentro ese numerito que me estaría faltando. Si es que suma más de 24 es porque hay algo raro, ¿cierto? Y tengo que empezar a revisar si es que efectivamente ese que dice 2 fútbol y ese que dice 2 ciclismo tiene que ver algo, ¿cierto? Como total. ¿Bien? Pero como los números son chiquititos, es lo más probable, ¿cierto? Que eso se vaya directamente a solo ciclismo y solo fútbol. Entonces, al sumar todo, tendría 10, 12, 14, 16. ¿No? ¿Sí? Ya, 16. Y en total son 24 estudiantes. Por lo tanto, acá tendría que tener en ese signo de interrogación, tendría que tener a 8 estudiantes. Bien, entonces, ahora yo sumo todo y me da, ¿cierto?, los 24 estudiantes, ¿ya? Que están repartidos entre las tres disciplinas. Y la pregunta es, ¿cuántos estudiantes practican solo fútbol y ciclismo? Entonces acá tendría, ¿cierto?, que sumar ese valor más ese valor porque es la intersección entre fútbol y ciclismo. ¿Ya? Entonces ahí yo coloco, ¿cierto?, como respuesta 10, perdón, 10 estudiantes practican fútbol y ciclismo. ¿Ya? Y tendría que ser todo listo nuestro gráfico. Ahora, la idea es que ustedes sean capaces de poder, a ver, completar un diagrama de Venn y que además ustedes sean capaces de extraer información del diagrama. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, les pregunto cuáles son los elementos del diagrama del conjunto A, ustedes sean capaces de decirme, los elementos del conjunto A en este caso va a ser 4, 4, 2 y 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden ir, o por ejemplo, si les pregunto cuántos, o sea, en realidad aquí estamos hablando de de cantidad de elementos en realidad, no estoy enumerándolos, ¿ya? Porque aquí deberían haber nombres de personas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si les pregunto cuántos elementos hay entre la intersección entre el A y el C, van a haber en total 4 elementos. Entonces, ahí son las cosas que ustedes tienen que ir identificando al momento de ver la evaluación, ¿ya? Porque de esa manera yo puedo más o menos, como estamos, entre comillas, amarrados a un formulario digital, es más fácil para ustedes completar una alternativa, a ustedes generar cierto un dibujo y después subir, ¿ya? Como para no hacerlo con tanto desarrollo. Ahora, veamos la dos. Miren, dice que se encuestó un grupo de personas sobre el horario en el que salen a trotar y los resultados fueron que el 44% lo hace en la mañana, el 42% lo hace en la noche, en la tarde, y el 12% salía a trotar en ambas jornadas. ¿Bien? Y tenemos que completar el diagrama, ¿cierto? Y ver cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta no salga a trotar en ninguna de las dos jornadas. ¿Bien? Exactamente. Pero miren, fíjense bien, eso es un buen detalle, porque por ejemplo acá tenemos 44, acá tenemos 42, serían 86, ¿cierto? Y acá tenemos 12, y que sería 98, ¿cierto? Ya. Pero fíjense que nosotros acá estamos hablando de personas que salen a trotar en distintos horarios y personas que salen a trotar en horarios juntos. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener por una parte los que salen a trotar en la mañana, los que salen a trotar en la tarde. ¿Bien? Ahora, los que salen a trotar en ambas jornadas, que es por lo general por donde uno empieza, va a estar al medio, ¿cierto? 12%. ¿Sí? Ahora, ese 12% de personas que fueron encuestadas dice que trotan en ambas jornadas. Trotan en la mañana y trotan en la tarde. Ahora, ese 44% que dice que trota en la mañana, tenemos que consignarlo acá, ¿cierto? Y ese 44% está en todo este total.
¿ya? Y eso es algo que quiero que se comprenda bien. Porque si bien es cierto, esos 44%, ese 44% no lo puedo colocar acá, ¿ya? Porque estaría malo. Porque resulta que yo no puedo consignar un 44%, porque si después yo lo veo como un total, eso sería 44 más 12, y sumaría 56. Por lo tanto, no, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es, claro, es restar al 44 el 12% que yo ya tengo ahí. Entonces, si yo le resto el 44 y le resto 12, me va a quedar 32. Y ese 32% es el que trota solamente en la mañana. ¿Ya? Ahora, si se fijan, hay una diferencia entre que diga trota en la mañana o trota solo en la mañana. ¿Ya? Eso va a depender en el cómo yo voy a expresar mi porcentaje en el conjunto. ¿Ya? Si dice solo en la mañana, es porque el 44 va donde está el 32. Pero como dice que el 44% trota en la mañana, tengo que también incluir este 12% que trota en ambas jornadas. ¿Ya? Entonces, por esa razón, yo sumo 32 más 12 y me da el 44 que trota en la mañana, considerando también el 12 que trota en ambas jornadas. Ahora, hago lo mismo para los de la noche, ¿ya? Por ejemplo, en la noche tengo un total, o sea, el de los de la tarde tengo un total de 42, pero ya tengo un 12, ¿cierto? Entonces, ¿qué me falta para completar ese 42? Un 30, ¿cierto? Me falta un 30% porque son los que trotan exclusivamente en la tarde, más el 12% que trota en ambas jornadas. Y ahí sumo el 42. ¿Bien? Ahora, acá tengo a las personas que trotan. ¿Ya? Acá tengo el porcentaje de la gente que va a trotar. Pero obviamente, como yo estoy haciendo una encuesta, puede darse la posibilidad de que hay personas que simplemente no trotan, ¿cierto? Y te va a responder, yo no troto. ¿Ya? Ahora, esas personas no están consignadas en el problema, no nos están dando porcentaje. ¿Por qué? Porque nos están preguntándolo en la pregunta. ¿Ya? Esa es la pregunta que se nos está haciendo. Por lo tanto, si se fijan, yo puedo perfectamente sumar el porcentaje que tengo de las personas que trotan en la mañana más en la tarde y ver la diferencia que habría con respecto al 100% de la población. En este caso no es 2%, no es que si yo sumo todo y me da 80, no 98, sino que ahora sí yo puedo sumar perfectamente los que trotan exclusivamente en la mañana, exclusivamente en la tarde y los que trotan en ambas jornadas. ¿Ya? O, visto de otra manera, podría yo aplicar mi fórmula para no tener tanto detalle y decir que esto es la probabilidad de m más bueno, el porcentaje en realidad, la probabilidad de t menos la probabilidad de la intersección, porque eso es lo que yo estaría sumando eh, dos veces, ¿ya? Entonces ahí yo podría sacar, ¿cierto? Que, no sé, la probabilidad de m dijimos que era el 44%, la probabilidad de t dijimos que era el 42% y la probabilidad de la intersección dijimos que era 12%. ¿Ya? Que en otras palabras es lo mismo que estar sumando 32 más 12 más 30. ¿Ya? Y si sumo eso, dijimos que era 40, 86, 84, 74. 74%. ¿Ya? Eso es lo mismo que si yo sumara esto. ¿Sí? 30 más 32 más 12. 74 también da. Ahora, eso 74% es la gente que trota. ¿Ya? 74% de los encuestados trotan. De que trote en la mañana, que trote en la tarde, que trote en ambas jornadas, pero trota. ¿Bien? Por lo tanto, ahora yo debo calcular la gente que no trota. ¿Cierto? Y eso se calcula restando, en este caso tendríamos que restar el 100% menos el 74% que trota. ¿Ya? Y eso me va a dar un total de 26%. Por lo tanto, la probabilidad de escoger una persona al azar y que ésta no salga a trotar en ninguna de las dos jornadas es de un 26%. ¿Ya? Recordemos que la probabilidad puede ser expresada como porcentaje, como decimal, como número fraccionario, ¿ya? Y en este caso también perfectamente lo podemos colocar ahí como, como un porcentaje, ¿ya? Entonces el 26% de los encuestados no trotan, ¿ya? Así sería, ¿cierto?, nuestra respuesta. Entonces es importante poder analizar bien este concepto de diagrama que, si bien es cierto, es bien gráfico, es bien bonito, ¿cierto?, bien como fácil de tratar de comprender,
pero a veces esas palabras de repente que están escritas en las preguntas como que nos complican de repente, ¿ya? Y el hecho de que no salga siempre el 100%, en realidad es porque hay algo detrás, ¿ya? O sea, acá simplemente lo que nos faltó visualizar tal vez fue un conjunto aparte que hubiera estado acá a la izquierda de los que no trotan, ¿ya? Y los que no trotan, eso era, ¿cierto?, nuestro 24%, ¿ya? Tal vez fue eso lo que faltó, ¿ya? Porque recordemos que los diagramas, si bien es cierto, hay diagramas que están relacionados entre sí, pero también hay diagramas que no están relacionados. Y también todo eso forma nuestro universo del 100%, ¿ya? Entonces también hay que considerar que de repente hay información que está implícita, pero que nosotros tenemos que deducir para poder llevar a cabo, ¿cierto?, nuestra respuesta. Y eso era 26. ¿Ah? La... Sí, sí, buen análisis. Sí, porque esos dos también están desarrollando, que era atletismo. Sí, debería ser 8. Lo vamos a dejar ahí marcadito y fuerte y para qué. Muchas gracias. Sí, como dice solo, efectivamente sí. Discrimina a los dos que están ahí al medio. Ya. A ver, dice que en una ciudad el 35% de las personas tiene el pelo castaño, el 28% los ojos cafés y un 12% el pelo castaño y los ojos cafés. ¿Ya? Acá es lo mismo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué comenzamos? Por la intersección. ¿Ya? Siempre es lo ideal tratar de ir completando la intersección. ¿Cuánto eran? 12%. ¿Ya? El 12%. Ahora, el 12%, bueno, acá digamos que esto es pelo y ojos. ¿Ya? Dice que el 12% tiene el pelo castaño y los ojos café. Y el 35% en total dice que tiene el pelo castaño. ¿Ya? Por lo tanto, si le restamos ese 12%, me quedaría 23% con pelo castaño exclusivamente. Y por otro lado, el 28% nos quedaría 16% de... Ahora, pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una persona al azar no tenga los ojos café, pero sí el pelo castaño? 23, ¿cierto? Porque aquí nos está diciendo que tenga el pelo castaño, pero que no tenga, ¿cierto?, los ojos café. Entonces, ¿cierto? Nos están preguntando exclusivamente a esas personas. Bien, entonces aquí sería 23%. Más bajito, ¿cuál es la probabilidad de que elegir una persona al azar tenga los ojos café o el pelo castaño? O sea, aquí estoy considerando a los que tienen exclusivamente el pelo café, a los que tienen el pelo café y castaño, y a los que tienen el pelo café o castaño. ¿Ya? ¿Cuánto sería eso? 51, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos dos formas de calcular. Podemos aplicar la fórmula directamente, sumamos 35 más 28 y le restamos 12 y nos va a dar, ¿cierto?, 51. O podemos en el gráfico sumar los tres números y nos va a dar 51. Ya tenemos estas dos formas de hacerlo. Ya gráficamente o lo podemos hacer con la fórmula. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que elegir una persona al azar no tenga el pelo castaño ni tampoco los ojos café? 49, ¿cierto? Porque si ya tenemos un 51% que tiene una de las dos condiciones, si yo no quiero ninguna condición, tendría que ser el resto que completaría los 100 de los 51. Por lo tanto, sería el 49%. Bien, eso con respecto, ¿cierto?, a estos diagramitas. Ahora, cuando no tenemos diagrama, ya tenemos, ¿cierto?, eh, conceptos ya directamente con decimales, con fracciones. Y acá aparece un problemita que dice que en un taller de matemáticas, ¿cierto?, que consta de dos ejercicios,
La probabilidad de resolver correctamente alguno de los dos es de el 0,53. La probabilidad de resolver solamente el primero es del 0,22 y la probabilidad de resolver solo el segundo es de el 0,19. Si se elige un estudiante al azar que haya realizado el taller, primero, ¿son independientes los eventos? Justifica. ¿Y cuál es la probabilidad de que haya resuelto correctamente ambos ejercicios? ¿O cuál es la probabilidad de que no haya resuelto correctamente ningún ejercicio? Y eso. Ya, entonces tenemos dependencia o independencia. ¿Es independiente? Ya, es independiente. Ya, o sea, independiente, si resuelve uno, no significa que va a resolver el segundo. O si no resuelve el primero, no significa que el segundo tampoco lo va a resolver. ¿Ya? Hay cierto, hay independencia de, o sea, si yo tengo un ejercicio, no necesariamente va a depender mi resultado del que venga después. Ahora, la probabilidad de que haya resuelto ambos ejercicios, ¿cuál sería? Bueno, que haya resolvido ambos ejercicios significa que tiene que resolver el primero y el segundo, ¿cierto? Resuelve el primero y el segundo. ¿Ya? Eh, Dijimos que si solo resuelve el primero, la probabilidad de uno va a ser igual al 22%. ¿Ya? La probabilidad de resolver solo el segundo dijimos que era el 19%. Y la probabilidad de la unión, ¿cierto? Porque dice que alguno de los dos va a ser la probabilidad de uno unido con 2 va a ser igual a 0,53. ¿Ya? Eso es la información que se nos da en el enunciado. Ahora, ¿qué herramientas tengo yo para comprobar independencia o dependencia? Tengo una fórmula. ¿Sí? Si mi fórmula cuadra, estamos súper. ¿Ya? Ahora, ¿qué fórmula tengo? Tengo la fórmula de la unión. ¿Ya? ¿Qué decía la fórmula de la unión? Decía que la unión entre 1 y 2 va a ser igual a la probabilidad de la 1 más la probabilidad del 2 menos la probabilidad de la intersección. ¿Ya? 1 inter 2. Bien, eso es más o menos lo que se nos da como información. La probabilidad de 1 era 0,53. Ya lo tengo listo. La probabilidad de 1 era 22, bueno, en realidad es 53%. 53 es igual a 22 más 19. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto es la... Mm, de ahí. ¿Cuánto sería entonces la intersección? Sí, que ya que no me cuadra. 20, 30, 40, 20, 41. Que me da 41. Y me da la intersección negativa. Eh, a ver, espera un poquito. La probabilidad de los dos es 0,53. Solo uno, solo dos. Mm, mm, mm. 22, 19, 53. Entonces, eso sería 12, ¿cierto? Sí. El tema es que no me cuadra. Ah, claro. Ya. Sí, porque la probabilidad de uno en realidad no es que sea 22%, sino que la probabilidad de uno acá
Ahí sí. La probabilidad de 1 en realidad es 34. ¿Sí? Porque 34 tengo que considerar cuando es solo el primero y ambos ejercicios. ¿Ya? Y la probabilidad de 2 va a ser 20, 31. 31. Entonces ahí tendría 34 más 31 menos 12 y eso me da los 53. Ahí. Entonces la probabilidad de que haya contestado ambos ejercicios era el 12%. La pregunta, ¿son independientes los problemas? Nuevamente pregunto, ¿qué significa que sean independientes? ¿Cómo yo compruebo independencia? Buena pregunta. ¿Cómo compruebo que hay independencia entre los conjuntos? Ya, que en el conjunto, ¿cierto?, del diagrama de Venn estarían separados. ¿Ya? ¿De qué otra manera puedo comprobar la independencia? Cuando yo compruebo que al multiplicar P de 1 por la probabilidad de 2, eso tiene que ser igual a la probabilidad de la intersección. ¿Sí? Si yo multiplico 1 con 2, tiene que ser la intersección. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ahí significa que son independientes. Ahora, si yo multiplico la probabilidad de 1 con la probabilidad de 2, ¿me da la probabilidad de la intersección? Bueno, no va a dar, pero se lo voy a mostrar. 0,34 por 0,31 es igual a 0,1054, o sea, me da un 10%, y en realidad me debería dar 12. Entonces, como me da distinto, significa que son independientes o no. No. Ya, ahora, ¿por qué no habrá independencia? ¿Cuál sería la lógica matemática del por qué no habría independencia? Como para que ustedes se convenzan de que no hay independencia. ¿Ya? O sea, numéricamente no hay. Pero ¿por qué en la lógica no hay independencia? ¿Ya? Porque si fuera así de independencia, significa que en este caso, el estudiante o resuelve uno o resuelve el dos. Pero no habría una opción para que resuelva uno. ¿Ya? O sea, por eso, si hubiera sido independencia, voy a dar la opción. O resuelve uno bien o resuelve el dos bien. Pero no puedo resolver los dos. Entonces, al resolver los dos puntos, se genera una intersección. Y esa intersección hace que sea dependiente. ¿Ya? Esa es la razón del por qué. ¿Ya? El razonamiento lógico de ese ejercicio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no haya resuelto correctamente ningún ejercicio? 47. ¿Por qué? Porque dijimos que el 53% es la probabilidad de que resuelva cualquiera de ellos, ¿cierto? Entonces, con el 53% resolviendo al menos un ejercicio, el 47%, que es la diferencia de 100, vendría siendo el hecho de que no resuelva ninguno de los ejercicios planteados. Que no resuelva ni el 1, ni resuelva el 2, ni ambos juntos. Igual la prueba es difícil para que tenga un 47%. ¿Ya? Bueno, y veamos un poquito de la tabla de Galton, aquí al ladito. Dice que tenemos una tabla de Galton de 4 clavos y 5 salidas. Si cada vez que una bolita rebota tiene la probabilidad del 50%, izquierda a derecha, ¿cuántos caminos posibles puede tomar la bolita? Mirando esa tabla, ¿cuántos caminos son? ¿Ah? 16. ¿Cómo se calculan los caminos? Pues la base 2, ¿cierto? 2 elevado a la cantidad de clavos, a esta cantidad de filas. ¿Cuántas filas tiene esto? Una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas. 2 elevado a 4, 16. Ahora, ¿cómo se relaciona la cantidad de clavos con la potencia de base 2? Lo mismo, ¿cierto? Es la cantidad de clavos que tiene la fila, la última de abajo, es a la cual yo tengo que elevar para saber la cantidad de caminos que yo voy a relacionar. ¿Ya? ¿Cuál de las áreas tiene la mayor cantidad de caminos por los cuales la bolita puede llegar a ella? La 3. ¿Por qué la 3? Porque es la que está más al centro. Ya recordemos que en una tabla de Galton, mientras más al centro tengo una salida, es la que tiene mayor cantidad de caminos posibles. Si yo tengo dos caminos que están centrales,
son los que tienen igualmente la misma cantidad de caminos y son los mayores. Si se lanza una bolita, ¿puedes saber con certeza en qué casillero caerá? No, porque estamos trabajando con probabilidades. No tenemos la certeza. Si tuviéramos la certeza, créanme que todos seríamos millonarios y jugaríamos lotería, ¿cierto? Y ganaríamos mucho. ¿Ya? Y luego, bueno, si se lanzan 80 bolitas, ¿cuántas caen en promedio en cada salida? Y tenemos que ir calculando la probabilidad de cada una. ¿Ya? La salida 3 tiene mayor probabilidad. Si se agregan 3 filas más de clavo, ¿cuántos caminos crees que se pueden formar en total? Serían 2 elevado a 7 y sería 128. ¿Ya? Ahí solamente jugamos con potencia de base 2. O sea, de exponente 2. O sea, no, base 2, exponente la cantidad de filas. ¿Bien? Y eso es más o menos todo lo que tenemos que consignar